Hola, hoy vamos a analizar un pilar de la mecánica, el equilibrio estático. Nos centraremos en una idea que es, bueno, fundamental. ¿Cuándo podemos tratar un objeto entero como si fuera un solo punto? Una partícula, vamos, para entender por qué no se mueve. Es la base para comprender la quietud, ¿no? Efectivamente, es la primera ley de Newton en su esencia pura. Para que ese punto material que mencionas esté en equilibrio estático, la condición indispensable es que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él sea cero. O sea, dicho más fácil, todas las fuerzas tienen que anularse entre sí. Se cancelan. De acuerdo, de acuerdo. A ver, profundicemos un poco ahí. Resultante cero. Si tenemos fuerzas tirando en distintas direcciones, incluso en diagonal, ¿cómo se consigue ese equilibrio total? Quiere decir que tanto el tira y afloja horizontal como el vertical tienen que estar perfectamente empatados. ¿Algo así? Justamente, que la suma vectorial total, lo que llamamos sigma f, sea cero, requiere que las sumas de las componentes en cada eje también lo sean. Por separado, claro. Es decir, la suma de fuerzas horizontales, sigma fx, debe ser cero. Y la suma de fuerzas verticales, sigma fi, también debe ser cero. Es como asegurar que no hay un ganador ni en el eje X ni en el Y que provoque movimiento. Nada se mueve. Comprendido. Eso tiene lógica. Pero, a ver, ¿cuándo es válido reducir un objeto real, con su tamaño, su forma, a este punto material idealizado? Porque claro, no todo se comporta como un punto infinitesimal, ¿verdad? Esa es la clave, claro. La simplificación a partícula es válida cuando todas las fuerzas que se aplican al cuerpo son concurrentes. ¿Qué significa concurrentes? Pues que las líneas de acción de todas las fuerzas, esas líneas imaginarias que indican la dirección de cada fuerza, se cortan en un único punto común. Si eso pasa, si todas apuntan o nacen del mismo sitio, podemos concentrar todo nuestro análisis en ese punto de concurrencia. Ah, tiene sentido. Vale, o sea, si imaginamos esas líneas de fuerza y vemos que todas convergen, ¡pam!, ahí tenemos nuestro punto. ¿Podríamos poner un ejemplo? Quizás con algo que esté colgado, no sé. Sí, un ejemplo clásico y muy claro es un objeto pesado. Imagina una plancha de acero, por ejemplo, colgada con dos cables, y esos cables se unen en un punto. En ese punto de unión actúan tres fuerzas. La tensión de cada uno de los dos cables, tirando hacia arriba y hacia los lados, digamos, y el peso de la propia plancha, que tira directamente hacia abajo. Pues fíjate, todas estas fuerzas son concurrentes justo en ese punto de unión. Vale, ya lo veo. Ese punto de unión sería nuestro punto material. Ahí es donde está el meollo. Correcto. Si consideramos ese punto, podemos aplicar nuestras condiciones, sigma fx igual a 0 y sigma fi igual a 0. Supongamos que sabemos el peso de la plancha. Pongamos, no sé, unos 616 newtons, que podríamos calcularlo, a partir de sus dimensiones y la densidad del acero. Y supongamos que también conocemos los ángulos de los cables. Un caso sencillo. 45 grados cada uno respecto a la horizontal. Entendido. Entonces, con esos datos, el peso y los ángulos, estas ecuaciones sigma fx igual a 0 y sigma fi igual a 0 nos permitirían saber qué tensión aguanta cada cable, para que todo esté quieto. Exactamente. Eso es. Al descomponer las tensiones de los cables en sus componentes horizontales y verticales, y luego aplicar sigma fx igual a 0 y sigma fi igual a 0, podemos calcular esas tensiones. Para el caso de 45 grados que hemos dicho, pues haciendo los cálculos, resulta que cada cable tendría que soportar una tensión de unos 435,6 newtons. Lo interesante aquí es cómo unas reglas tan básicas nos dan un poder predictivo real sobre las fuerzas que hay en juego. La verdad es que sí. Es una herramienta potente que sale de un principio, relativamente simple. ¿Y esto qué implicaciones tiene más allá? O sea, ¿por qué es tan relevante este análisis de un punto? Pues mira, si conectamos esto con una perspectiva más amplia, este análisis de equilibrio de partículas es la piedra angular en muchísimos campos de la ingeniería. Es fundamental. Antes de meterte a calcular deformaciones o resistencias complejas de materiales, lo primerísimo es asegurar que las fuerzas están equilibradas, que aquello no se va a mover inesperadamente.
Se usa para diseñar de todo, desde las uniones en la estructura de un tejado hasta los anclajes de un puente colgante. El objetivo siempre es garantizar que las cargas se distribuyen de forma segura y que la estructura se queda quieta, estable. Es el paso número 1 para la seguridad estructural. Imprescindible. Entonces, resumiendo un poco la idea central, para que un sistema, que hemos simplificado a un punto, permanezca inmóvil, el balance de fuerzas en todas las direcciones tiene que ser perfecto. O sea, una cancelación total. Es como la receta básica de la estabilidad, ¿no? Así es, esa es la idea fundamental. Y quizás una reflexión final, para darle una vuelta. Hemos hablado de un modelo ideal, fuerzas concurrentes en un punto perfecto, matemático. Pero claro, el mundo real, pues tiene fricción, las conexiones no son puntos exactos, los materiales se deforman un poquito bajo carga. Cabe preguntarse, ¿no? ¿Cómo creemos que estas pequeñas imperfecciones del mundo real podrían alterar, aunque sea sutilmente, ese punto de equilibrio teórico que hemos calculado? Ahí es donde la ingeniería se vuelve, si cabe, aún más interesante, al tener que contar con todo eso. Muy buen punto. Una pregunta interesante para seguir pensando. Sí, señor. Bueno, pues con esta reflexión cerramos nuestra exploración de hoy. Ha sido un placer. Hasta pronto.